Colombia vive hoy un momento terrible, una coyuntura en el campo político y social, consecuencia del acuerdo de La Habana suscrito entre el gobierno Santos y las FARC en el año 2006. Eso prácticamente secuestró el país, amarró el país a toda una serie de acuerdos de implementación que en una visión de conjunto puede definirse como una verdadera rendición al comunismo. A partir de ahí ha venido toda una ofensiva de la izquierda, dicha democrática, con una sucesión de litigios estratégicos a la manera de una agresión en el debate nacional, de manera tal que ha dejado a la Colombia de bien en una situación de retaguardia, de defensiva constante, y que las temáticas prácticamente van siendo abordadas después por ese tribunal de la JEP, que es un tribunal ad hoc a la medida de las FARC. Es decir, las elecciones del 2022 van a pasar por el tribunal de la JEP, quiérase o no se quiera, ya sea por una reinterpretación de los hechos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la dinámica que nosotros vemos, tal vez al doctor Luis Alfonso le parecerá un tanto escéptica, pero la dinámica que vemos es que el país está siendo entregado para una victoria del comunismo en el año 2022. Quizás Petro o alguien parecido a Petro que hiciese las veces de una izquierda que amalgame para una situación en la que Colombia estaría entrampada. Colombia, doctor Luis Alfonso, no es Venezuela. Creo que un comunismo con todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Colombia daría en una situación de un caos, de una violencia exponencial mucho mayor que lo que nosotros vemos en Venezuela o lo que vimos en Cuba en las décadas pasadas. En ese sentido, nos place mucho y nos honra mucho la visita del doctor Luis Alfonso García, que ha sido nominado por el Foro Atenas como una de las mejores propuestas para la solución de la situación del empantanamiento en que se encuentra el país en este momento. Nos pareció muy importante que el Centro Cultural Cruzada hiciese una entrevista para ver un poquito cuál es la posición de una personalidad como es el doctor Luis Alfonso García, qué propuestas tiene para el país. Doctor Luis Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la sede de Centro Cultural Cruzada. A usted muchas gracias por la invitación, doctor Luis Fernando, y me parece que ha tocado un punto clave para la sociedad colombiana, porque ahora que estamos en el medio de esta pandemia, pues es natural que tenemos la tendencia solamente a ocuparnos de ese tema, máxime con las consecuencias sociales y económicas tan desastrosas que nos va a dejar esa parálisis de casi un semestre que ha sufrido nuestra economía. Pero la verdad en la historia es que todas las pandemias, todos los virus han pasado y nosotros tarde o temprano vamos a lograr superar ese virus. Pero nos va a quedar el virus del cual habla el doctor Luis Fernando. Más peligroso aún, ¿no? ¿No le parece? Más peligroso y más difícil de derrotar, que es el virus de los camaradas, el virus del comunismo. Y esto no es un invento, esto responde a una confabulación de unos poderes que han tenido como objetivo a Colombia. Los poderes son la dictadura cubana, la dictadura de Venezuela, orquestadas por el Foro de Sao Paulo, donde tienen asiento todos los dirigentes de la izquierda radical de Latinoamérica. Y para ellos la corona es Colombia, porque de esa manera van a constituir un eje con Cuba, Venezuela y México
con el cual podrían dominar todo el continente y poner en jaque a los mismos Estados Unidos. De manera que lo que está ocurriendo y lo que usted acaba de denunciar tan acertadamente responde a un proceso que muchas veces los colombianos no lo conocen porque los medios de comunicación no están interesados en contarles. La mayor parte de los medios están infiltrados por el marxismo. Entonces distraen la atención de la opinión pública con una cantidad de problemas sin ninguna importancia, con ataques personalistas, con temas que son muy puntuales para que no se sepa cuál es la verdadera orientación y cuál es el verdadero problema en el cual estamos inmersos desde hace una década. Hace una década, en el 2010, la guerrilla se percató de que por la vía de las armas no se podía tomar el poder, porque habían sido derrotados por las fuerzas militares de Colombia y por la gestión del doctor Álvaro Uribe Vélez en su gobierno de la seguridad democrática. Cuando él terminó su segundo periodo, la guerrilla estaba o escondida en lo más recóndito de la selva o asilada en Venezuela y Ecuador. Entonces ellos convirtieron su estrategia en otra. Sin dejar las armas, pensaron en tomarse el poder desde dentro y empezaron las negociaciones con un aliado que llegó al poder, que era Juan Manuel Santos. Entonces, del 2010 al 2016, ¿qué ocurrió? Empezaron unas negociaciones al comienzo de forma subrepticia, a espaldas del pueblo, y luego ya en forma abierta, pero sin contarle la verdad al pueblo colombiano de lo que se estaba pactando en La Habana. Simultáneamente comenzó o continuó con más énfasis un proceso de infiltración del marxismo en la universidad, de infiltración del marxismo en la rama judicial, de infiltración del marxismo en los medios de comunicación. Y entonces todo se fue orquestando para que llegara el pueblo colombiano como borregos a aprobar el acuerdo de La Habana. Se emplearon todas las armas del Estado, todo el presupuesto nacional, en difundir las bellezas y las bondades del supuesto acuerdo de paz de La Habana. Se hizo una labor monumental de difusión y de relaciones públicas a nivel mundial para darle respaldo o para darle brillo a ese fatídico acuerdo. Sin embargo, el pueblo colombiano reaccionó y no lo aprobó. Lo rechazó en el plebiscito. Eso fue en el 2016. Pero ¿qué ocurrió inmediatamente después? La maquinaria de Santos, bien engrasada, con sus mayorías parlamentarias, aprobaron una proposición, ni siquiera una ley, ni siquiera una reforma constitucional, una mera proposición diciendo que el rechazo popular que el pueblo había negado se lo daba el Congreso. O sea, violaron toda la Constitución, todo el Estado de Derecho, toda la democracia. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que la Corte Constitucional, que había dicho en la ley que reglamentó el plebiscito, que para implementar el acuerdo era necesario que el acuerdo obtuviera la mayoría, ahora en otra sentencia dijo que era que el proceso podía continuar en el Congreso y darle ese rechazo que el pueblo no había otorgado. Ese es el mayor prevaricato que se ha cometido en la nación en toda su historia. Y yo me sorprendo de que un país de abogados, porque aquí hay abogados a toneladas, ninguno demandó, ninguno protestó por ese atentado contra la juridicidad del país, contra la Carta Magna, contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Eso pasó
Y vino otro tercer paso, que fue la implementación de ese acuerdo para convertirlo en normas constitucionales y en normas legales que eran las que iban a aplicar el acuerdo. Entonces se inventaron un procedimiento que no existía ni existe en nuestra legislación, que se llama el fast track. Resulta que la Constitución dice claramente que solamente se puede reformar por un acto legislativo, por un referendo o por un plebiscito. Pero estos inventaron el fast track. Y entonces cambiaron media Constitución para darle entrada a los acuerdos de ese claudicante Pacto de La Habana. Entonces fue avanzando la izquierda, porque cada que les estoy narrando un paso de estos, la izquierda fue tomando más fuerza. Se ensañaron más contra sus enemigos y ya tenían un elemento adicional que antes no tenían, que era la JEP, lo que decía ahora el doctor Luis Fernando, un tribunal que ellos mismos crearon, que ellos mismos nombraron para que lo juzgara a ellos. Por supuesto, el tribunal era para absolverlos a ellos y para perseguir a todos sus enemigos. Entonces ya con esa arma nueva empezaron a perseguir a todos los que no comulgaban con sus pretensiones de poder y a indultar todos los guerrilleros por cualquier delito. Porque ahora resulta que los delitos todos son conexos con el delito político de subversión. Entonces el narcotráfico es conexo y la violación de una menor es conexa y el apoderamiento de tierras de campesinos también es conexa y la extorsión a los ganaderos es conexa. Entonces todos los delitos son indultables por la JEP cuando los comete la gente de las FARC. Ahí fue avanzando la izquierda. Entonces, ya con los acuerdos implementados, con la JEP funcionando, pues ya dijeron, ya podemos tomarnos el poder. Vinieron las elecciones presidenciales del 2018 y por poco se lo toman, gracias a que el presidente Uribe y el presidente Pastrana conformaron una gran coalición. Se logró impedir que llegara la izquierda al poder, pero obtuvieron una votación bastante importante que nunca en la vida habían tenido. Yo diría que ese fue un paso en el cual avanzaron también. Entonces siguieron ya envalentonados y desde el momento en que se posesionó el presidente Duque comenzó una batalla campal en todas las ciudades del país con protestas violentas, dañando la infraestructura, dañando los medios de transportes y sobre todo violentando el libre ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos que querían ir a trabajar y a ellos se lo impedían. Entonces fue avanzando la izquierda en la toma del poder, por lo menos en las calles. Solamente se los impidió la pandemia, porque ahí se dieron cuenta de que no podían salir. Pero entonces enfilaron sus baterías a remover los dos principales obstáculos que les han impedido llegar al poder en toda la historia, que han sido las fuerzas militares y el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo los van a remover? Pues estigmatizándolos hasta nada más no poder, para desprestigiarlos y para que la justicia obrara en contra de ellos. Por ejemplo, las fuerzas militares las atacaron dizque porque hacían perfilamiento de ciudadanos. ¿Qué es un perfilamiento? Simplemente recoger los datos de un ciudadano que están en internet o están en la prensa o están en los registros públicos y hacer una carpeta diciendo quién es quién. Pero doctor Luis Alfonso, es que el ABC de la seguridad nacional es investigar al adversario. Claro, pero aquí las cosas ya ha habido una subversión de valores. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Para las FARC la mentira es verdad y la guerra es paz. Entonces todo es al revés. Bueno, y al doctor Uribe pues no lo han podido vencer en las urnas, entonces dijeron vamos a acusarlo, y como tenían la complicidad
de las Cortes, pues ahí está lo que acaba de suceder. Lo que acaba de suceder no es un hecho aislado contra el doctor Uribe, no, es la consecuencia de lo que les acabo de explicar, que es un proceso de la última década organizado por el Foro de Sao Paulo y con la aquiescencia aquí de las Cortes, con la complicidad de los medios de comunicación y con la indiferencia de muchos empresarios y de muchos dirigentes. Entonces, ya cumplido este sexto paso, que era remover estos dos obstáculos, porque a Uribe lo van a seguir persiguiendo y al ejército lo van a seguir persiguiendo, pues ellos van a llegar muy fácilmente al poder en el 2022. Cuando usted decía, mi querido doctor, que estamos a las puertas de que llegue un Petro o otro similar, pues no está muy alejado de la realidad. ¿Por qué razón? Porque tenemos un gobierno débil, un gobierno que cuando acusan de perfilamiento a los militares, lo primero que hace es sacarlos a sombrerazos, sin derecho a la defensa. Eso se llama una condena mediática. O sea, sin que hubiera ningún proceso ni una sentencia condenatoria, ya el presidente los condenó sacándolos de las filas. Entonces eso me parece a mí una debilidad tremenda de un presidente en vez de defender a sus subalternos. A mí me sorprendió también esta semana, porque tiene relación con este tema, que uno de los consejeros del presidente dijo que la única entidad autorizada para decir que las FARC no han cumplido con el pacto es la JEP. Vean pues. Hágame el favor, si ellos mismos nombraron a la JEP, pues nunca va a decir que han incumplido algo. Y eso lo dice un consejero del presidente Duque, seguramente mandado por él, porque si yo soy el presidente y el consejero dice acá que yo no estoy de acuerdo, pues le pido la renuncia. Entonces, en esas circunstancias, el camino está expedito para que ellos lleguen al poder en el 2022. Es una visión de conjunto muy clara, doctor Luis Alfonso, de la que el Centro Cultural Cruzada está muy identificado y nos place mucho poderla tener aquí para nuestro público, para el público del Centro Cultural Cruzada y para aquellas personas que están viendo este video, a las que también aprovecho para invitar a que se suscriban y cliquen la campanita de manera tal a que estén siempre atentos a las problemáticas más importantes de este país. Es solo clicar la campanita y suscribirse. Yo quería, en el marco de lo que usted comenta, doctor Luis Alfonso, preguntarle un tanto, si me permite, a rajatabla. ¿Usted qué opina? ¿El acuerdo de La Habana es legítimo, sí o no? ¿Y por qué? Absolutamente no. No es legítimo porque el acuerdo de La Habana se hizo mediante un plebiscito que tenía que ser aprobado por el pueblo. Ese plebiscito fue reglamentado por una ley del Congreso y esa ley fue sometida a la previa aprobación de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional fue muy clara cuando dijo, en la sentencia de exequibilidad, dijo, para ser implementado el acuerdo requiere que en las votaciones se obtenga mayoría por los que aprueban y que además llene el mínimo exigido por la ley. Eso lo dijo la Corte. Pero después, cuando se hizo toda esa tramoya que acabamos de narrar, la Corte se echó para atrás y dijo que no, que el proceso podía continuar en el Congreso. O sea, que para qué llamaban al plebiscito si el Congreso podía derogar la voluntad del pueblo soberano. Hay que explicarle a los que no son abogados que la fuente de toda la autoridad en Colombia es el pueblo soberano, lógicamente convocado mediante unas normas en un plebiscito. El pueblo soberano es superior al Congreso y superior a todas las ramas del poder. En segundo lugar están las normas constitucionales que para ser aprobadas necesitan unos trámites específicos. Y en tercer lugar están las leyes. Pero por encima de todo está la decisión del pueblo.
Si uno no reconoce la voluntad soberana del pueblo, sencillamente no hay democracia. La democracia terminó el día en que la Corte produjo esa sentencia. Y ese día se terminó el Estado de Derecho. Por lo tanto, ese acuerdo es absolutamente ilegítimo. Y el gobierno no debería, ningún gobierno debería aplicarlo. ¿Por qué? Porque es ilegítimo. Para hacerles una comparación, un acuerdo celebrado entre un grupo narcoguerrillero como las FARC y un gobierno presidido por Juan Manuel Santos es como un contrato, porque son dos partes. Cada una se somete a unas obligaciones y a cumplirlas. Pero ese contrato requiere la aprobación de quienes están por encima del jefe del Estado. ¿Quién está por encima del jefe del Estado? El pueblo. Si el pueblo no lo aprobó, el jefe del Estado no está autorizado para firmar ese acuerdo. O sea que no hay legitimidad en el acuerdo porque Juan Manuel Santos no estaba autorizado para firmarlo. Por consiguiente, si yo fuera presidente en ese momento, no lo aplicaría. Tampoco entiendo por qué los señores de la oposición en esa época, que eran el Centro Democrático y el conservatismo, se fueron a hablar con Juan Manuel Santos para hacer unas modificaciones al acuerdo que no se hicieron. Lo legítimo. Pues en parte lo legitimaron ellos, pero no el pueblo. El pueblo no fue, porque ellos no estaban autorizados por el pueblo para hacer la negociación. Otra cosa es que el pueblo hubiera dicho, señor Uribe, señor Pastrana, están autorizados para ir a negociar, pero a ellos nadie les dio poder. Fueron a nombre propio. Entonces esas negociaciones que ellos iban a hacer, que tampoco se hicieron, no eran tampoco autorizadas. De manera que por ningún lado que uno analice el acuerdo tiene legitimidad. Aparte de eso, el acuerdo no es en sí una norma, el acuerdo es una política, pero esa política tiene que convertirse en normas. Para convertirse en normas había que aprobar unas leyes y había que aprobar unas reformas constitucionales que debía haberse hecho dentro de los parámetros normales que establece la Constitución Nacional. Pero no, ellos no lo hicieron porque eso era muy demorado. Y eso lo querían hacer antes de que el premio Nobel se fuera de aquí de Colombia. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron el fast track. A la carrera hay que aprobar todo. Eso es ilegal. Entonces, por ningún lado el acuerdo es legal. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la Alianza Reconstrucción Colombia? Devolverle al pueblo ese robo que le hicieron en el plebiscito. ¿Cómo? Aboliendo ese acuerdo. Ya las formas, los argumentos no se los puedo dar, porque ningún estratega militar le da las armas al enemigo. Tiene usted toda una estrategia entonces. Pero sí se va a hacer. Doctor Luis Alfonso, el Acuerdo de La Habana, toda esa agresiva ofensiva de la izquierda reivindicante aquí en Colombia, ha dado por consecuencia que la gente de bien, los colombianos, se sienten impotentes. Porque yo creo que la izquierda se engaña con los colombianos. Los colombianos no queremos el comunismo y no queremos las FARC. Sin embargo, vemos que ellos están tomando las prerrogativas y van avanzando rumbo al poder. Y hay desunión de parte de la gente de bien, de los colombianos de bien. ¿Qué propone usted para hacer una gran unidad nacional, de recoger todos esos patriotas colombianos y decir, vamos a reconstruir Colombia? Bueno, antes de decirle qué propongo, quiero hacerle una observación. Realmente en Colombia el pueblo colombiano ha sido, digámoslo, alérgico a las ideas comunistas. Antes de la elección de Petro, donde seguramente hubo mucho fraude y hubo mucho dinero de por medio, lo máximo que había sacado la izquierda era 1.200.000, algo así de votos, que fue cuando el candidato Carlos Gaviria. Pero de resto aquí no ha habido pues ningún apoyo al comunismo. La prueba está que la guerrilla de las FARC, después de 50 años, nunca tuvo apoyo popular. Eso es una mentira que han dicho aquí y la han repetido 1000 veces, de que se acabó la guerra. Es que aquí no existía ninguna guerra, porque aquí lo que existía era un grupo narcoguerrillero
que cometía actos terroristas en nombre propio, pero ellos no estaban representando al pueblo, porque nunca el pueblo los apoyó. El pueblo antes, por el contrario, estaba en contra de las FARC. En algunas regiones pues tenían que humillarse y quedarse callados porque ellos eran el poder en esa región. Pero jamás ha habido una guerra civil como si ha existido en otros países donde la mitad de la población pelea contra la otra mitad o la población se levanta contra un soberano que es un tirano. Esas sí son guerras civiles, pero aquí no ha existido guerra civil. Aquí lo que ha existido es un grupo terrorista que después se dedicó a la droga. Pero entonces el comunismo, que es mucho más avanzado que cualquier otra ideología del mundo en la parte estratégica, tienen una cartilla desde hace 100 años. Esa cartilla la aplican a rajatabla. La cartilla de Lenin, que es que hay que emplear todas las formas de lucha. Entonces, si la lucha armada no es suficiente, vamos a agregarle otra lucha. ¿Cuál es? Vamos a penetrar la educación desde los niños. Entonces, por eso uno ve estos niños que salen a unas manifestaciones, niños de 10, 12 años, diciendo es que Uribe Paraco, Duque asesino, que vas a ver ese muchacho de historia. Pero es que están prácticamente manipulados por sus maestros. Y la historia la están escribiendo ellos a su amaño. Ya los héroes son los de la FARC, que han luchado y han defendido los derechos del pueblo. Y los asesinos son los del ejército y los de la policía, que son unos asesinos que han ido a perseguir a los pobres. Esa es la historia que están escribiendo y que le están vendiendo a los niños. Pero además, óigase bien, esa cartilla es maquiavélica porque además destruye las normas que son digámoslo así, una forma de unir la sociedad con miras a causas nobles. Por ejemplo, destruyen la familia. Entonces ya metieron la ideología de género en los colegios. Y ahora que como este es un país laico, ya dijo que Petro que había que quitar todos los crucifijos de las aulas. Pero ellos sí se mantienen homenajeando las imágenes del Che Guevara. Entonces, esa es una maquiavélica política que ellos manejan desde la juventud. Entonces, todo eso tenemos que acabarlo. Pero para acabarlo, ¿qué proponemos nosotros? Miren, ya sabemos que durante este gobierno es imposible hacer absolutamente nada. Porque este es un gobierno que ha manejado una política de entrega, de concesiones, de diálogos, de favorecimiento a la guerrilla, de temor de las cortes, de temor de la prensa, eso de sacar a los militares por miedo a una revista, eso de que dice yo no hago nada sino lo que digan las cortes, pues eso es falta de principio de autoridad, falta de ejercer liderazgo, eso de que yo no fumigo porque la corte me lo prohíbe, no, yo crearía el problema. Si yo como presidente juro ante la Constitución defender la salud y la integridad de todos los colombianos, tengo que fumigar la coca, tengo que acabar con eso. Que la Corte me dijo que no, pues métanme a la cárcel, pero yo lo voy a hacer. Se crea el problema. Hay que ejercer liderazgo. Entonces sabemos que en este gobierno no se puede hacer. En el 2022, como van las cosas, tampoco vamos a ganar. ¿Por qué? Porque los partidos de centro-derecha o partidos democráticos no tienen programas para atacar a la izquierda. La izquierda tiene todos los programas, lógicamente irreales, utópicos, pero son demagogia barata que le llega fácil al pueblo y que capta votos fácilmente. Por ejemplo, van a proponer, o ya están proponiendo, salario básico universal para todos sin trabajar. O sea que usted ya no tiene que ir a buscar trabajo, no. El Estado le llega con un chequecito mensual hasta la casa. Eso es una mentira. También le va a proponer a la gente que no vuelva a pagar ni servicios públicos, ni impuestos, ni créditos a los bancos, que eso es de los ricos. No vuelva a pagar nada. Una especie de desobediencia civil.
y les van a proponer que a todos les van a entregar tierras, lo cual es acabar como Venezuela, que repartieron las tierras cultivables y en Venezuela no se produce ningún alimento. Vaya a un supermercado en Venezuela a ver si no encuentra nada para llevar. Entonces, la izquierda tiene esa demagogia, tiene ese discurso que capta votos y más lo va a captar en una época en que va a haber mucha hambre. ¿Por qué? Porque aumentaron en 2 millones de personas los desempleados durante la crisis y aumentaron en 7 millones los pobres en Colombia durante la crisis. Eso lo va a aprovechar la izquierda. Mientras tanto, los otros partidos no tienen programas. ¿Saben cuál es el programa del Centro Democrático? Apoyar a Duque. Eso no es ningún programa, porque el Duque está completamente desprestigiado. No por él, sino porque no tenía gobernabilidad, porque encontró un país destruido y porque le faltó liderazgo también. El otro programa es salir con unas medidas que están enfocadas simplemente al problema del doctor Álvaro Uribe. Cuando retuvieron injustamente, hay que decirlo, injustamente, al doctor Álvaro Uribe, sale el Centro Democrático a decir, vamos a proponer un referendo para cambiar la justicia. Hombre, eso no es la forma de proponer cosas para una campaña. Primero, porque están ligadas al dolor de una sola persona. Segundo, porque el referendo no es la manera de llegar ahí, porque el referendo tiene que pasar por el Congreso, donde no tienen mayoría. Y tiene que pasar por la Corte, que tampoco les va a aprobar eso. Entonces, eso es simplemente un discurso, como dicen aquí en Colombia, un saludo a la bandera, sin efecto ninguno. Nosotros sí tenemos propuestas. Primero, nosotros le vamos a proponer al pueblo colombiano lo siguiente. Primero, vamos a abolir el acuerdo de La Habana. Segundo, vamos a acabar con la corrupción, pero no es de boca, es con una serie de medidas que las tenemos en nuestro programa. Por ejemplo, son 14 medidas, pero les voy a decir 2 o 3. Una es que todos los cargos públicos en Colombia serán provistos mediante concurso de méritos. Para acabar con la corruptela de que nombran a los recomendados o inclusive a los que pagan para que los nombren. Otra medida es que todas las compras del Estado deben hacerse mediante licitación, así sean pequeñas o grandes. Pero es que la corrupción es corrupción, sea por poquita plata o por mucha. Todo tiene que ser mediante licitación. La tercera medida es que hay que acabar con la corruptela de las contralorías. Porque ¿qué ocurre, mis queridos amigos? En una región del país vamos a poner Pasto. Un grupo político nombra al gobernador y ese mismo grupo político nombra al contralor. O sea que el contralor es de la misma pandilla del gobernador. ¿Cómo lo va a controlar? Se parte en la marrana. Hay que acabar con esa, digámoslo así, eso es una defecio. Nosotros vamos a proponer lo siguiente: un contralor general elegido por méritos, no elegido por política. Y ese contralor vamos a eliminar todas las contralorías municipales y departamentales. Ese contralor va a elegir mediante licitación firmas externas de auditoría nacionales o internacionales que hagan la contraloría de todas las entidades departamentales y municipales. Eso sí es contraloría. Y vamos a aplicar una medida que aplicó el presidente de Singapur, porque hay que copiar lo bueno, no lo malo. Vamos a crear una comisión de investigaciones de fraudes al Estado. Esa comisión va a depender directamente del presidente de la República, porque el presidente va a estar pendiente de acabar con esa corrupción. Esa comisión va a encargarse de investigar cualquier delito que vaya en contra de los intereses del Estado y perseguir los dineros para recuperarlos. ¿Saben cuánto se pierde en el país anualmente por corrupción? 50 billones de pesos. Eso equivale a 2 reformas tributarias. Billones, o sea, con B. Billones con B. Eso equivale a 2 reformas tributarias cada año. Eso es lo que se roban. Entonces plata sí hay, lo que pasa es que se va por un foso. Entonces vamos a acabar con la corrupción y vamos a acabar con la impunidad y vamos a reformar la justicia.
para reformar la justicia es que necesitamos mayorías en el Congreso, porque vamos a hacer unas reformas constitucionales que implican tener esa mayoría. ¿Cuál es la reforma? Vamos, primero que todo, a eliminar todas las cortes y dejar un solo Tribunal Supremo, con salas especializadas para lo civil, lo penal, lo laboral, lo contencioso administrativo. Vamos a eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Vamos a eliminar un poco de entidades que cuestan un platal y que se repiten las funciones. Por ejemplo, el defensor del pueblo hace lo mismo que el procurador, pues cierre una de las dos, cierre la Defensoría del Pueblo, que cuesta por ahí 50 o más billones al año el solo sostenimiento de esa entidad. Entonces, vamos a hacer cosas, por ejemplo, la familia. Hombre, nosotros somos cristianos, no nos da pena decirlo. El país tiene esa tradición. Ahora que se inventaron en la Constitución del 91 de que el Estado era laico, bueno, aceptemos que sea laico mientras el pueblo diga lo contrario. Pero hay que respetar los cultos. Y lo otro es esto, no le podemos imponer a los niños ideologías completamente materialistas, como la ideología de género. Eso hay que suprimirlo de tajo. El señor presidente Santos, antes de irse, firmó 2 decretos ley que equivalen a leyes. Que el decreto ley tiene la misma fuerza de la ley, porque le dieron facultades para que lo hiciera. Y a la carrera firmó 2 decretos imponiendo la ideología de género. Pues en el gobierno nuestro vamos a derogar eso. Necesitamos el Congreso para derogarlo. Y vamos a eliminar la posibilidad de que el erario nacional o municipal gaste dinero promoviendo esa ideología. Y vamos también a derogar esa sentencia de la Corte donde hace excepciones a la penalización del aborto, porque es que la Corte no puede invadir el terreno del Congreso. ¿Quién hace las leyes? El Congreso. ¿Quién hace el Código Penal? El Congreso. ¿Qué dice el Código Penal? Pues que el aborto es un delito. Y llega la Corte y dice, sí, es un delito, pero en estos casos no es. Eso no lo pueden hacer ellos. Pero como ellos se tomaron el poder, y usted como decía muy bien, eso es una dictadura judicial. Ellos se tomaron el poder legislativo porque legislan. Y se tomaron el ejecutivo porque le dan orden al presidente. Entonces eso se llama dictadura judicial, que se va a acabar en el gobierno de la Alianza de Construcción Colombia. ¿Por qué? Porque vamos a reformar las Cortes. Y vamos a establecer una reforma constitucional que diga expresamente la Corte Constitucional, o sea, la sala, que ya no va a haber Corte, la sala constitucional de la Corte no podrá legislar. Solamente se limitará a decir si una norma es o no es exigible, no más. Pero no tiene por qué modular esa sentencia diciendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, para hacer estas reformas que yo llamo la reconstrucción del país, se requiere que tengamos una mayoría parlamentaria muy fuerte. Y eso no lo va a conseguir ningún partido. El partido que más senadores tiene 20. Y son 100 y pico. Entonces no, eso no se va a conseguir. Tenemos que apelar a una cosa que llamo yo las mayorías silenciosas. Los colombianos de bien, como los que nos están escuchando y viendo, que salen a votar cuando el país está en un verdadero peligro. Y estamos en un verdadero peligro. De manera que quiero que todos salgamos a votar en el Congreso por aquellos que enarbolen la bandera de la reconstrucción nacional, que consiste en acabar con el Acuerdo de La Habana, acabar con la droga, acabar con la corrupción, reformar la justicia, defender la familia, defender la democracia, defender el Estado de Derecho. No más. A los colombianos no hay que darles más. Resuélvales esos problemas, que el colombiano es emprendedor, es un hombre de negocios. La economía la van a sacar adelante. Doctor Luis Alfonso, muy bueno. Ya prácticamente usted me respondió la mitad de la pregunta que yo tengo engatillada para usted, que es cómo ponerle el cascabel al gato. Un poder judicial que prácticamente gobierna, es una dictadura judicial. Podemos decir que ellos no fallan en derecho, ellos fallan en ideología o en política.
ellos O tienen por plata, impunidad. o por plata. ¿Cómo? O por plata también. O por plata, sí, claro, el cartel de la toga. Ellos liberan a un Santrich, pero encarcelan al expresidente Uribe. Es decir, no existe verdaderamente, digamos, condiciones de libertad y de derecho, no existe Estado de Derecho. Dígame, ¿cómo hacemos para restituir el Estado de Derecho en el país? Sí, el Estado de Derecho se restituye en el momento en que cada colombiano tome conciencia de eso. Esto es como el caso de los alcohólicos o el caso de los drogadictos, que al principio ellos niegan tener ese vicio. Dicen, no, yo no tengo ese vicio. Yo bebo socialmente. No, yo puedo dejar la cocaína o la marihuana cuando yo quiera. No, yo no estoy adicto a eso. Esa es la parte de negación. Y en esa parte están muchos colombianos que dicen, no, aquí el comunismo no va a llegar nunca. Esa es la negación del problema. No, primero que todo tenemos que tomar conciencia de que el comunismo ya llegó. Lo primero. Lo segundo, difundamos eso con nuestros amigos. Gastémosle 5 minutos al país. ¿Por qué? Porque el país es la familia también. Y entonces vemos cómo vamos a resolver el problema. El problema es que nos unamos todos los que pensamos así. No quiere decir que vayamos a votar por un partido o por el otro, por un jefe o por el otro. Nosotros no seguimos a nadie, ni pertenecemos a ningún partido tradicional, ni a esos grupos de garaje que se forman, que son partidos simplemente electorales, que se forman para llevar una persona al Congreso. No. Vamos a hacer un gran movimiento de personas absolutamente, seguramente desconocidas para muchos, pero que son personas honestas que quieren trabajar por el país. Si nosotros hacemos un gran movimiento como el que hicimos cuando salimos a votar por el no, es que a nadie le dieron ni siquiera un almuerzo para que votara por el no, ni les pagaron un pasaje. Todo el mundo se fue por mística, cuando el que votaba por el sí tenía todo. Tenía transporte, tenía dinero, tenía almuerzo, tenía todas las ventajas y casi nos sacan votos. En cambio nosotros salimos sin ningún apoyo, únicamente porque queríamos al país. Pues yo quiero convocar otra vez a la gente de bien, no a nombre de ningún partido. No estamos llamando a que voten por el Partido Conservador, ni por el Centro Democrático, ni por Radical, ni por la U, ni mucho menos por el Polo, no. Estamos llamándolos a que voten por Colombia, por la reconstrucción del país. Esto dirán, eso es una utopía, no lo es. En Bolivia acaban de destituir un gobierno que llevaba 4 periodos, gobierno comunista, y lo hicieron en 21 días, sin prensa, sin plata, sin políticos. Lo hizo el pueblo. En 21 días acabaron con Evo Morales. Entonces podemos hacerlo. Necesitamos simplemente trabajar y trabajar. Y lo estamos haciendo con las redes, que es la forma más rápida de llegarle a todo el país, para que conozcan cuáles son nuestros programas, para que sepan para dónde vamos. Somos transparentes y tenemos solución para todo. Por ejemplo, la educación. La educación hay que reformarla totalmente, en beneficio primero que todo de los propios estudiantes. Los estudiantes están saliendo al mercado laboral y no tienen trabajo. No solamente porque no hay empleo, sino porque no están bien preparados. Nosotros no podemos traer aquí inversionistas extranjeros para montar empresas de tecnología cuando no tenemos el recurso humano que les podamos ofrecer. Entonces hay que preparar a la gente como se hizo en Singapur. Vuelvo a repetir el caso de Singapur. Singapur hace unos años era un pueblito de pescadores, porque es un estado-ciudad, es una isla, y un pueblito de pescadores. No tenían recursos naturales, no tenían petróleo, no tenían hierro, no tenían carbón, no tenían oro. Nosotros tenemos de todo un poquito. Pero tenían el recurso humano, pero no estaba preparado. Entonces que dijeron, vamos a preparar el recurso humano. Y trajeron los mejores científicos del mundo a estudiar cómo mejorar la educación de Singapur. Entonces empezaron a preparar a los muchachos ¿en qué? En materias que les servían para
su trabajo en ciencias, en matemáticas, en informática, en comunicaciones electrónicas, en idiomas y también humanismo. Los obligaron a leer libros y a estudiar valores, principios éticos, para que sean unos buenos ciudadanos. Cuando yo estuve preparando una conferencia que di sobre esa materia, me metí a una página para ver un video de cómo era la educación en Singapur y me emocionó ver cómo llega el profesor al aula y todos los niños se paran a saludarlo. ¿Ustedes creen que aquí en la universidad o en los colegios se paran a saludar a un profesor? No, todo el mundo sigue la misma guachavita. Entonces, es que desde el comienzo se ve el respeto por el maestro, el respeto por esa profesión. Además, el maestro está bien preparado y bien pagado. Gana lo que gana cualquier profesional, pero también se le exige. Entonces hay que cambiar eso. Pero acá, como no somos asiáticos, tenemos que hacerlo al estilo colombiano. Primero, pues hombre, estamos en Colombia. Tenemos que transmitirle los valores nuestros, las tradiciones nuestras. ¿Cómo vamos a decirles que no hay un Dios? Nuestra idiosincrasia, doctor Luis Alfonso, es una idiosincrasia católica. Claro. Nuestras raíces fueron inspiradas y se nutrieron de la ley de Dios, de la inspiración de la Iglesia Católica. En ese sentido, lo que hay que sobre todo defender es esa idiosincrasia y esas raíces. No, y además que hay una cosa que en la historia uno la puede estudiar, y es que esos valores cristianos han servido siempre para el desarrollo de los pueblos. En cambio, los valores ateos han sido perjudiciales, pernicios. Muéstrame un solo país comunista que haya tenido un desarrollo económico bueno, ninguno. El único fue China, pero cuando abandonó el comunismo por el capitalismo, ¿no? Pero de resto, todos los países comunistas han sido completamente subdesarrollados. Mira el caso de Berlín. Berlín, una ciudad, los alemanes del oriente y del occidente eran los mismos, pero la parte oriental no se desarrolló y la occidental sí. ¿Por qué? Porque los valores eran diferentes. Acá eran valores democráticos, cristianos. Acá eran valores ateos, comunistas. ¿Qué pasa en Corea? Son los mismos coreanos, pero porque Corea del Norte es un país de los más atrasados del mundo, Corea del Sur es una potencia. Por eso, diferencias de educación, de valores y de principios. De manera que vamos a coger experiencias buenas, adaptarlas a nuestra idiosincrasia, adaptarlas a nuestra nacionalidad. Que nuestra nacionalidad se compone de las etnias que tenemos y de los legados que hemos recibido, ¿cierto? Entonces vamos a promover eso. ¿Qué se necesita? Que la gente se afilie a la Alianza Reconstrucción Colombia. Ya les van a llegar mensajes, les van a llegar videos, les van a llegar WhatsApp. Tenemos un portal que es www.alianzareconstruccioncolombia.org. Hay que colocarlo en el video para que las personas puedan accesar. Todo el que quiera participar pues lo hace voluntariamente, pero esto es una bola de nieve. Esto es una bola de nieve porque todos los días llega gente, todos los que escuchan este mensaje dicen, hombre, nosotros queremos participar en eso. Hay cosas difíciles como, por ejemplo, obligar a la gente a que vote por candidatos al Congreso, porque la gente no cree en el Congreso. Está muy bien, porque el Congreso está muy desprestigiado. Pero necesitamos el Congreso con gente nueva y gente buena para poder aprobar estas reformas. ¿Qué le pasó al presidente Duque? Que no tenía o no tiene Congreso. Tampoco cuando él quisiera no va a aprobar ninguna reforma. Una vez le hizo 6 observaciones pequeñitas al Estatuto de la JEP, pero pequeñitas, y no se las aprobaron. Entonces eso no es posible llegar a nada. Ya él resolvió más bien no volver a hacer nada. ¿Por qué? Porque no se las aprueban. Nosotros no aspiramos a llegar al poder, aspiramos a que tengamos un Congreso mayoritario y con él sí hacer las reformas. Para eso basta con que primero dejemos ese aspecto negativo de decir aquí no va a pasar nada, aquí sí va a pasar.
Segundo, poner el granito de arena de contarle a los demás. Tercero, hacer el esfuercito de votar por quienes quieren cambiar el país, no por los que quieren seguir con lo mismo, porque entonces va a pasar lo que nos dijo el doctor Luis Fernando ahora. En el 2022 va a llegar el comunismo a Colombia y el problema es que estamos peor que Venezuela, porque nosotros no tenemos para dónde salir a pedir limosna. Ellos tenían a Colombia, pero nosotros para dónde vamos a salir a pedir limosna, pues porque nos va a tocar ir al Ecuador. Al Pacífico, nos tiran al mar. No, muchas gracias, doctor Alfonso. Yo creo que ha sido muy elucidativo. El Centro Cultural Cruzada es como movimiento civil. Él no tomó una posición política o partidista, y yo estoy hablando con un doctor Luis Alfonso García como director de un movimiento de restauración Colombia que tiene fines futuros políticos. En este momento estamos hablando sobre cómo solucionar el país, y en ese sentido usted ha dado lineamientos magníficos, muy elucidativos y que da mucha esperanza. Yo quisiera que usted terminara con un pequeño mensaje a todas aquellas personas preocupadas del país con las cuales se pueda contar para rescatar esta nación. Muchas gracias. Sí, quiero a todos pedirles primero que piensen en el país unos momentos, que piensen en lo que sucedería si no hacemos nada y si nos llega el año 2022 con una mayoría comunista en el poder. Piensen en lo que le pasaría a nuestros hijos, lo que le pasaría a toda la sociedad colombiana en poder de una camarilla atea, una camarilla violenta, una camarilla corrupta, que se tomarían los tres poderes. Ya se han tomado casi los tres, pero tomarían la totalidad de los poderes y viviríamos. Nosotros en Colombia hemos sido privilegiados porque nunca hemos tenido una guerra como la han tenido la mayor parte de los países. Viviríamos un país en pura guerra, porque ellos sí imponen la violencia. Mire que el comunismo tiene más de 100 millones de personas que han sufrido la muerte para poder establecer el comunismo en aquellos países donde lo han puesto en vigencia. De manera que si nos ponemos la mano en el corazón y ayudamos un poquito, salvamos a Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Creo que ha sido magnífico, un gran tesoro como opinión para todos nuestros amigos. A todos les agradezco también la asistencia de todo este manifiesto y les solicito para que cliquen me gusta y también se suscriban a este canal, así mantenemos una gran comunidad. También quiero comentarles que hemos implementado una comunidad llamada Articulación Colombia, precisamente para unir todas esas personas que el doctor Luis Alfonso quiere para Reconstrucción Colombia, es decir, esos preocupados colombianos de bien que unidos podemos salvar Colombia. El Centro Cultural Cruzada, desde un punto de vista social, ideológico, el doctor Luis Alfonso desde un punto de vista con miras políticas partidistas. Pero entonces los invito a que se inscriban en la Articulación Colombia, de manera tal a hacer un gran bloque de unidad cada vez más grande. Muchas gracias.